Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Naisha Torrejón Hilario y en esta oportunidad desarrollaremos un tema importante para el curso de psiquiatría sobre el fármaco sulpiride. ¿Cuáles son los puntos que trataremos? Hablaremos de la definición, del uso clínico, de la farmacocinética, los mecanismos de acción, los efectos adversos, así como recientes estudios que se han publicado sobre dichos fármacos, sobre este fármaco, ¿no? Comparándolos con los antipsicóticos de primera generación y los antipsicóticos de segunda generación. ¿Cómo definimos al sulpiride? Va a ser un neuroléptico perteneciente al grupo de las benzamidas, de baja potencia antipsicótica y pocos efectos secundarios. Va a antagonizar de forma específica los receptores dopaminérgicos D2 y D3, principalmente los receptores D2, pero también, como veremos más adelante, van a bloquear los receptores de la serotonina. El uso clínico. El sulpiride se ha utilizado en casos de pacientes con esquizofrenia, con trastorno paranoide, pacientes con manía, trastornos por ansiedad, el síndrome de Tourette, la enfermedad de Huntington. Incluso tiene un efecto antiemético y se puede usar en casos de analgesia coadyuvante en terapia oncológica, entre otros. Con respecto a la farmacocinética, este fármaco se puede administrar por vía oral o intramuscular. Su biodisponibilidad oral va a ser pequeña, oscila entre un 25 a un 35% y va a estar sujeta a variaciones de cada organismo. Este fármaco se va a unir a las proteínas plasmáticas en más de un 40% y va a tener una eliminación renal y en un 92% se va a eliminar en forma inalterada. Es importante recordar que al tener una eliminación renal se debe ajustar la dosis de dicho fármaco en casos de pacientes con falla, ¿no? Con falla renal. Con respecto al mecanismo de acción, como se les mencionó al inicio, van a bloquear a los receptores D2. En la imagen se observa que estos van a bloquear a dichos receptores y va a provocar en los pacientes una mejoría, ¿no? Con respecto a los síntomas de la enfermedad psicótica que padecen. Se clasifican en típicos y atípicos. Hay que recordar que el sulpiride es un neuroléptico atípico y se encuentra en el subgrupo de las benzamidas. Va a tener un efecto antipsicótico, un efecto neuroléptico y un efecto de sedación. Atípico, es un neuroléptico atípico perteneciente al subgrupo de las benzamidas. En condiciones fisiológicas, ¿qué sucede? La neurona serotoninérgica, por medio del receptor 5-HT2, van a bloquear o van a inhibir a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra o del área ventral tegmental. Al inhibir a estas células, van a generar que se disminuya la liberación de dopamina. Esto sucede en condiciones normales. También encontramos que existen autorreceptores en la neurona dopaminérgica, los receptores somatodendríticos y los terminales, los cuales van a estar encargados en controlar la liberación de dopamina. Y van a existir receptores posinápticos, los cuales se van a encargar de la acción biológica del neurotransmisor. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre un antipsicótico típico y atípico? En el antipsicótico típico, este va a bloquear directamente al receptor dopaminérgico D2, pero en el caso de un antipsicótico atípico, aparte de bloquear a los receptores dopaminérgicos D2, también van a bloquear a los receptores 5-TH2, ¿no? Y en este caso lo que van a producir es que, a diferencia de los típicos, de los antipsicóticos típicos, es que van a aumentar la liberación de dopamina por parte de las neuronas de la sustancia negra, y esto se traduce a menores efectos extrapiramidales en comparación con los típicos.
¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que van a producir menos propensión a producir síndromes extrapiramidales, a un aumento, no producen por lo general un aumento de la secreción de prolactina, parecen ser más eficaces para controlar los síntomas negativos de la esquizofrenia y pueden ser eficaces en pacientes resistentes a los antipsicóticos típicos. La forma de presentación del sulpiride, ¿cuál es el nombre comercial? Es el Dicton, el Dosmatil, Guastil, entre otras. Se pueden presentar en forma de comprimidos, ampollas o solución oral. Las dosis para una neurosis y vértigo oscila entre un 50 a un 100 miligramos cada 8 horas, para la psicosis de 100 a 200 miligramos cada 6 horas, por vía intramuscular de 600 a 800 miligramos por día, durante 15 a 20 días. Ojo que se debe ajustar la dosis en casos de falla renal. Y bueno, como se menciona aquí, varía de un 50 a un 70%, se debe administrar de un 50 a un 70% de la dosis normal en caso del filtrado glomerular sea de un 30 a un 60 mililitros por minuto, y esta va a disminuir en caso del filtrado disminuya, ¿no? A diferencia de otros antipsicóticos, como se muestra en la imagen, el sulpiride nos genera un bajo costo a diferencia de los otros, ¿no? Las reacciones adversas que podemos encontrar con este fármaco, el principal es el síndrome neuroléptico maligno, el cual se va a caracterizar porque el paciente viene con hiperpirexia, rigidez muscular, alteración del estado mental, el pulso, la presión sanguínea se va a encontrar irregular, viene con taquicardia y con disritmia cardíaca. También se puede prolongar el intervalo QT, apareciendo en ocasiones las torsadas de Points. Pueden presentar agranulocitosis, efectos extrapiramidales, aunque en pocas ocasiones se pueden dar hipotensión ortostática, y hay que tener en cuenta principalmente pacientes ancianos, convulsiones, sedación, aumento de peso, hiperprolactinemia que puede estar acompañado de ginecomastia y periodos de amenorrea. ¿En qué caso se contraindica el sulpiride? Está contraindicada la administración con levodopa y consumo de pomelo, así como hay que tener especial cuidado cuando se va a combinar cuando el paciente está recibiendo sulfalcrato y antiácidos, ¿no? Puesto que estos van a reducir los niveles, las concentraciones del sulpiride y por lo tanto los efectos. Entonces se debe administrar al menos 2 horas antes del sulfalcrato de antiácidos. En el caso de agentes hipertensivos y en caso de fármacos depresores del sistema nervioso central, lo que va a generar el sulpiride es un efecto aditivo, ¿no? Se contraindica en casos de hipersensibilidad a este fármaco, en tumores de prolactina, los pacientes que padecen de Parkinson y en casos de feocromocitoma. Aquí voy a mostrarles 2 estudios que se trata sobre, el primero se publicó en el 2016 y se trata sobre los efectos de los antipsicóticos de primera generación comparado con los antipsicóticos de segunda generación con respecto a la calidad de vida en pacientes con esquizofrenia. Se llega a la conclusión que los nuevos antipsicóticos, los de segunda generación, presentan una mayor ventaja en la calidad de vida y bienestar en los pacientes, y que los efectos, la respuesta terapéutica son similares en casos de los típicos y los atípicos. Y en este segundo estudio, se compara el sulpiride versus el placebo para la esquizofrenia, se llega a la conclusión que el sulpiride es un fármaco antipsicótico eficaz, pero la evidencia de su superioridad sobre el placebo de ensayos aleatorios es muy limitada. Entonces se sugiere que se deberían realizar más estudios para comprobar si el sulpiride tiene una mayor eficacia. Gracias.